televidentes, muy buenos días. En el inicio de la última semana de labores, previo al descanso de muchos de la Semana Mayor, le doy la más cordial de las bienvenidas a este su espacio Perspectivas. Gracias por acompañarnos. Esta mañana vamos a hablar de la elección de los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas, luego que la Sala de lo Constitucional así lo ordenara, producto de una sentencia de inconstitucionalidad. Para ello, esta mañana les presento a mis invitados. Claudia Omaña, la doctora Claudia Omaña, presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, está con nosotros. Doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días, Samuel. Muchísimas gracias. Y de verdad, ya felicitando a todos durante esta última semana de previo a la Semana Santa. Muchas gracias. También se encuentra Javier Castro, él es director del Departamento de Estudios Legales de FUSADE. Gusto de tenerlo nuevamente con nosotros, Javier. Un gran gusto, Samuel. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con Claudia también esta mañana, hablando de un tema tan importante para nuestro país como es la Corte de Cuentas de la República. Muchas gracias. Amigos televidentes, para ustedes la invitación también para que sean parte de este espacio a través del correo electrónico que se encuentra justamente en su pantalla, perspectivas@canal33.tv, y también la cuenta de Twitter, se las dejo a continuación, @perspectivas33, para que ahí nos dejen sus comentarios o preguntas para mis invitados sobre este tema que vamos a discutir esta mañana. Tal vez para entrar en materia, me gustaría que nos ayudaran a entender la importancia de la Corte de Cuentas en un sistema democrático como nuestro país, en un sistema en el que se vuelve trascendental un ente contralor. La importancia de la Corte de Cuentas, doctora. Sí. Bueno, la Corte de Cuentas es una institución que es básica en el Estado de Derecho, porque tú tienes a un Estado que de por sí tiene fondos limitados y se requiere que esos fondos sean utilizados para actividades del Estado de la manera más eficiente posible. Por eso es que se requiere de un ojo vigilante, de una Contraloría o una entidad con gran fortaleza que con carácter independiente pueda vigilar cómo se están ejecutando el presupuesto general de la nación. Y estamos hablando fondos que le llegan de nuestros impuestos, tanto al Ejecutivo, Legislativo, Judicial, municipios, a todo, seguirle la pista a todos aquellos fondos que provienen y que se requiere que sean utilizados para obras públicas, para eficientizar el Estado, para dar servicios públicos, para nuestro seguro social. Es decir, se requiere que este dinero sea manejado de una manera transparente, equilibrada y con respeto a lo que se ha acordado en el presupuesto general de la nación. Y por supuesto, con todo esto se evita la corrupción. La competencia notoria y la honradez. Hablábamos de eso antes de ir a la pausa comercial, y llama la atención cuando ve que la subcomisión, y aquí no se trata de descalificar a nadie, pero llama la atención cuando la subcomisión ha entrevistado también a dos de los actuales magistrados de esta Corte de Cuentas. ¿Ante qué situación estamos? ¿Ante qué situación se prevé cuando se habla o se dice en los pasillos de la Asamblea Legislativa que hay inclinación de los partidos para elegir a los mismos magistrados que actualmente han sido declarados de manera inconstitucional? En este momento lo que podemos ver es esa dualidad en lo que es el deber ser y lo que quieren hacer los políticos con ese deber ser. Y por supuesto que si bien son esto de la competencia notoria y el tema de la honorabilidad, honradez, son conceptos jurídicos indeterminados, es decir, no hay una definición única, porque además hay que pasar por ese proceso de adecuar esa característica con la persona que se tiene frente a sí, la subcomisión. Y por eso es que la misma sentencia habla que no solo se requiere de poder ver a dónde es que está la constancia y le pone así un cheque, ¿verdad? No, se trata de verdad de hacer un proceso deliberativo. Hay unos principios que se mencionan, que es el principio democrático, en donde haya un debate, una deliberación frente también a la ciudadanía, y el otro es de acceso a la información, porque se requiere que todos conozcamos de cuáles han sido esos criterios, esa razonabilidad con la cual se adaptan estos conceptos indeterminados a la realidad de la persona que tiene frente a sí. Y lo que podemos ver es que hay personas que saltan a la vista, que sería bien improbable que van a lograr, por supuesto, esa independencia que se busca. Y ahí es en donde
hay que también recordar aspectos como que el mismo diseño de la Corte de Cuentas promueve una verticalización hacia su presidente de una manera desmedida. Tú tienes a un presidente de la Corte de Cuentas que, además de ser como la segunda instancia, ya cuando hay un juicio de cuentas, él mismo es el que emite esas solvencias que tanto añoran algunos políticos. Y ves que él tiene una concentración de poderes desde la administración interna, cómo se maneja el presupuesto, qué casos se le da mayor celeridad. Además, revisa la actuación ya cuando se apela. Es decir, hay que hacer una reestructuración, pero ante el reto que tenemos enfrente esta semana, lo que nosotros consideramos es que valorar a las mismas personas sin volver a hacer ese proceso de adecuación de lo que es el deber ser a la realidad, pues entonces se estarían incumpliendo, más bien se estaría volviendo a repetir el mismo error, y yo no sé si a veces lo que se quiere es que solo se cumplir como con el plazo y que luego se vuelva a declarar inconstitucional. No sé cuál es la motivación. Ahora sí, la opinión sobre las versiones, sobre las posiciones que tienen los diputados al interior de la Asamblea Legislativa previo a esta elección de magistrados. Si gusta, empezamos con usted. Bueno, sí, mencionar que ¿qué esperamos de la Asamblea Legislativa? Precisamente de que se respeten los criterios argumentativos que se señalan en la sentencia, que se nombren a personas independientes, que se lleve a cabo el examen de idoneidad que se exige. Hay que mencionar que uno de los aspectos que se menciona en la sentencia es que existían algunas denuncias, en algunos casos no eran condenas, en otros sí, en distintas instituciones. Entonces, lo que se dice en la sentencia, y es lo que hay que tomar en cuenta, es que a la hora de examinar si esa persona cumple el perfil, tiene que justificarse aún más, porque a pesar de que tiene esos elementos negativos, sigue siendo idóneo para optar a tal cargo. Entonces, nosotros esperamos de que no exista ese reparto partidario. Lo hemos venido manifestando desde FUSADES, que ese ha sido precisamente el problema que ha tenido la Corte de Cuentas, lo cual se ha traducido en la poca independencia, en la excesiva discrecionalidad que tiene a la hora de hacer su trabajo. En fin, nosotros esperaríamos que los diputados, la Asamblea Legislativa, tomen las mejores decisiones en función de los salvadoreños. Eso es lo que nosotros como FUSADES esperamos, de que se nombren a estas personas tomando en cuenta estos requisitos constitucionales que ahora han sido desarrollados a través de la Sala de lo Constitucional. Nosotros esperaríamos precisamente que se cumpla con esto debido a varias deficiencias que ha tenido la entidad. Hay que mencionar, Samuel, el informe de auditoría de la Corte de Cuentas. Siempre ha sido un tema relevante el establecer quién audita al controlador. En la ley, desde 1995, estaba la obligación de hacer la auditoría por parte de la Asamblea Legislativa. Esta auditoría nunca se había hecho. Se hizo hasta la del año 2010-2011. ¿Qué arrojó esa auditoría? Ahí uno puede ver una serie de irregularidades. Por ejemplo, se menciona de que en algunos casos se extendían finiquitos sin aún existiendo juicios de cuentas. También se menciona que muchas veces los auditores no tenían la profesión o la capacidad técnica adecuada para desarrollar estas funciones. Y finalmente se cierra de que no se puede emitir un dictamen porque no se contaba con toda la información disponible para emitir un juicio de valor de parte de la firma de auditoría. Entonces, esto también tiene que ver precisamente con lo que me preguntaba, Samuel, de esta concentración de funciones en la presidencia. Como decía al principio, la Corte de Cuentas tiene dos grandes funciones, la fiscalización y las funciones jurisdiccionales. En la etapa fiscalización hay que mencionar que esta prácticamente depende del presidente de la Corte de Cuentas. De él dependen todas las funciones administrativas. Acá hablamos de todo lo que tenga que ver con la contratación de personal. Acá tiene que ver también con lo que mencionaba de la firma de los finiquitos, la firma de las ejecutorias para cumplir las condenas en el caso de que hubieran en los juicios de cuentas, y también es quien da aviso a la Fiscalía General de la República en caso de que haya ilícitos penales. Ya en la Asamblea Legislativa hace algunos años hubo discusiones con proyectos de ley orientados a que en la etapa de fiscalización se
de alguna forma se rompiera con esa concentración de funciones en el presidente y que se volviera colegiado. Y también nosotros, hay que mencionarlo, tenemos investigaciones y estudios que hemos hecho en el cual nosotros concluimos que el espíritu de la misma Constitución es que también en la etapa de fiscalización sea un ente colegiado, no un ente presidencialista. Esta es una de las reformas que habría que llevar a cabo. Y hay que mencionar esto, que para generar esta desconcentración de funciones no se requiere reforma constitucional. Esto con una reforma a la ley de la Corte de Cuentas de la República podría hacerse la modificación en el sentido de que ya no todo depende del presidente de la Corte de Cuentas. Acá lo que hay que tener cuidado es de que también no se vaya a regular de una forma tal que tengamos que hay un doble juzgamiento en la etapa de fiscalización por parte de los magistrados de la Corte de Cuentas, quienes también intervienen en la etapa jurisdiccional como en la etapa del juicio de cuentas como Cámara de Segunda Instancia. Y cuando vemos, por ejemplo, declaraciones de los diputados cuando dicen que no pueden descalificar a nadie y que a la hora de incluir en el listado o en las entrevistas en la subcomisión se vuelva a hacer la entrevista a los magistrados que hoy están en cuestión producto de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, ¿qué se puede interpretar? Bueno, la Sala no entra en valorar las aptitudes personales de cada una de las personas que habían sido electas como magistrados de la Corte de Cuentas de la República, sino que en este caso lo que menciona es que no se hizo el examen de idoneidad, no se justificó adecuadamente, porque a pesar de que habían elementos negativos conforme a algunos juicios pendientes, en algunas instancias administrativas, ¿por qué a pesar de que existían esos elementos negativos todavía eran idóneas a estas personas? Eso es lo que faltó. Y hoy cuando tenemos entrevistas como las que ustedes mencionan, que no son a profundidad, que son inmediatas y que en 2 semanas se intenta elegir a los que van a sustituir en todo caso o reemplazar a los magistrados de la Corte de Cuentas, ¿no se está en el riesgo de que se vuelva a caer en la misma situación? Sí, como decía Javier, no se hizo en la pasada oportunidad ese análisis en profundidad y ahora se está repitiendo con gran superficialidad. Y yo creo que es importante, pues no recuerdo toda la casuística, pero realmente en la misma sentencia se habla de los casos que están abiertos para las personas que ya habían sido elegidas. Entonces hay casos abiertos y ahí pues se hizo un análisis en la sentencia de lo que es la presunción de la inocencia de estas personas. Así que yo creo que ahí tienen realmente una tarea bastante profunda que realizar los señores diputados. Y como se mencionaba aquí hace un momento, o sea, ¿por qué antes, digamos, se había incurrido en una serie de deficiencias y qué se está haciendo ahora para analizar que esas deficiencias pues fueron superadas? Entonces ahí sí se requiere de un trabajo pues más concienzudo de cara a la ciudadanía. Y ahí mencionar que como Fundación de TJ nosotros hemos, por ejemplo, circulado una serie de comunicaciones, pero por ejemplo un boletín muy interesante que hablaba sobre que los magistrados de la Corte de Cuentas son nuestros guardianes de la integridad financiera del Estado. Y quiero hacer una mención. Por ejemplo, cuando hace algunos años en FUSADES hicimos una gran mesa redonda que era parte del estudio de instituciones democráticas. La primera que se hizo fue sobre el manejo de los fondos públicos, por lo que decíamos antes, porque de aquí parte la legitimidad del Estado.